Profesor, Buenos días, buenos días. Buenos días a todos. ¿Se ve en la pantalla? Sí, profesor.
Ya espero te da la mayoría, ya, para empezar de una vez. Ya, por favor, se les pide activar su cámara. Ya. Activen su cámara, jóvenes. Profesor, buenos días. Como estoy con un nuevo dispositivo, mi cámara va a ser un poco apagada, por favor. Ya. Ya, muy bien. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Bien. Ahora sí, vamos a empezar. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Faltan 2 alumnos, pero vamos a empezar ya. Bien, lo que vamos a ver hoy día justamente es lo relacionado ya a la física, ¿no? En general lo que es vectores. ¿Qué cosa es un vector? ¿No? Eso es lo que vamos a ver ahora, ya en esta parte lo que vamos a hacer. ¿Qué cosa es un vector? ¿Ya? ¿Y para qué sirve? ¿Por qué es importante un vector? ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, estoy haciendo un problema de vectores, pero en el espacio, ¿ya? Este es con los chicos ya de la academia, ¿no? Los vectores en el espacio. Ahora nosotros vamos a conocer qué cosa es un vector, ¿no? Ahí está. ¿Qué cosa es un vector? Este polito es bien bonito, un polito de la Universidad Nacional de Ingeniería, que mi sobrino al ingresar me lo regaló. ¿Ya? Bien, continuemos. Vectores es el tema. Bien, tomen atención, por favor. ¿Ya? Tomen atención, que es muy importante, ¿ya? La atención en cuanto a lo que vamos a ver. ¿Ya?
es muy importante. Ya. Entonces, lo que a mí me están diciendo en este caso, ¿sí? Vector. Veamos el siguiente caso, ¿no? Tenemos este caso, ¿no? Y veamos acá a la planta con su manzana y acá a este pedazo de segmento que está con una letra D. Entonces, a ese segmento orientado que observamos se le conoce como vector. ¿Cómo se llama este segmento orientado? Este segmento orientado se le conoce como vector. ¿Sí? Ahí está. Está señalando esta parte, ¿no? Donde se encuentra el árbol con manzana. ¿Sí? Ahí está. Sigamos. Sigamos. Bien. Entonces, ahora, fijémonos, ¿sí? Un vector es un elemento matemático, ¿ya? Y voy a ser un poquito también más específico, ¿ya? Es un elemento matemático ideal, ¿ya? O también llamado ente. Es un elemento matemático ideal o también llamado ente. ¿Por qué, profesor? Porque al vector nosotros no lo podemos agarrar. No podemos contar los vectores manipulando nuestra mano. ¿Ya? Por eso lo llamo ente matemático. Quiere decir elemento matemático ideal, que no se puede agarrar. Pero que permite representar una serie de magnitudes físicas, tales como el desplazamiento, la velocidad, la fuerza, la cantidad de movimiento, la intensidad del campo eléctrico, etc. Ya. ¿Qué nos permite representar una serie de magnitudes físicas? ¿Ya? Pero esas magnitudes físicas son vectoriales. La velocidad es un vector, la fuerza es un vector, la cantidad de movimiento es un vector, la intensidad del campo eléctrico es un vector. ¿Sí? Entonces, veamos también acá este automóvil. Tiene una velocidad, pero acá se representa con el vector velocidad que está con celeste. Acá el vector velocidad con que va a despejar el avión está con celeste acá también. Ese vector sirve para representar justamente magnitudes vectoriales. ¿Sí? Acá, ¿con qué velocidad está saliendo justamente este objeto? ¿Sí? ¿Y a qué velocidad está yendo este también con respecto al objeto? Mira, acá está. Tengo una velocidad final, inicial, con que está saliendo el objeto, y tengo una velocidad final con que va cayendo ese objeto. Ya. Y veamos acá también. Veamos acá también. ¿No? Veamos en este caso, acá también. Fíjate en este caso. ¿Sí? Esto van a ser fuerzas, ¿no? 50 newton, ¿no? Y acá, tengo acá también una fuerza, ¿ya? 400 newton. Y este es el que me dice el vector o momento de fuerza. Ya. Que es el producto de dos vectores. ¿Sí? Del vector R con el vector G. Ya.
Entonces, ahora veamos. Tener en cuenta que una magnitud vectorial expresa su medida mediante un valor numérico, una unidad de medida y un vector. ¿Cuántos son los componentes que tiene el vector? Su medida, mediante un valor numérico, una unidad de medida y una dirección. Hey, para que sea vector tiene que tener valor numérico, unidad de medida y dirección, o sea, 3 componentes. ¿Sí? Veamos la representación geométrica ya del vector. Entonces, la fórmula geométrica de representar un vector es como un segmento de recta. Acá está el segmento de recta. Orientado o simplemente una flecha. Ah, ya. Tiene un punto de origen y un extremo del vector, el punto final. ¿Sí? A esto que está acá, a la medida de ese vector se determina con A. La medida. ¿Y qué viene a hacer? Ahora vamos a ver los elementos del vector. El primer elemento del vector, módulo de A, o tan simple A sin ninguna flecha. El módulo es con la flecha con la letra con su flecha y 2 barras, o también simplemente la letra sola. Ese es módulo. ¿Pero qué cosa es módulo? Es llamado también magnitud del vector y representa el tamaño de vector. Es llamado también magnitud de vector y representa el tamaño del vector. Por ejemplo, este vector, su módulo o tamaño es 15. ¿Ya? Vamos a suponer que cada cuadrito sea 15 metros. El módulo, la medida, 8 metros. La medida acá, 10 metros. ¿Sí? Ahí está. El vector tiene su punto de origen y su punto de origen. Entonces, el primer elemento de un vector se llama módulo. ¿Sí? O magnitud. Y me representa el tamaño, el valor que tiene de tamaño, la medida del vector. Sigamos. ¿Ya? Ahora, la dirección. ¿Qué viene a ser la dirección? Justamente acá te va a decir. Viene a ser aquel ángulo que se forma en sentido, que dice ahí, en sentido antihorario a partir de una semirrecta paralela al eje positivo. ¿Sí? Entonces, acá está. El eje positivo de las X se encuentra acá, de este punto a este punto. Y el ángulo que tomo de este punto hacia el vector se llama dirección. El ángulo que tomo de este punto hacia el vector se llama dirección. Y se toma del eje positivo de las X hacia el vector. De este punto hacia el otro lado es el eje negativo de las X. De este punto hacia el otro lado es el eje negativo de las X. Ah, ya, profesor. Entonces, ya, pero también, ¿qué cosa? Pero también la dirección del vector A lo puedo poner así. Esto significa también, vamos a poner una equivalencia acá. La dirección lo puedo poner así. Por ejemplo, con respecto a A. Entonces, ¿no? Entonces, sin decir esto, esto también se llama, ¿ya? Vamos a ponerlo acá. Esto también se llama, ¿ya? Esto también se llama ¿ya? Esto también se llama dirección de A.
Ya cuando te den esto junto, eso también es dirección de A. Suponiendo esta haya sido, esta dirección de acá a acá, lo haya sido en este caso, este ángulo, haya sido, vamos a suponer, 45 grados, entonces, ¿a qué será igual la dirección de A? 45 grados. ¿Ya? Ahí está. Entonces, yo puedo de frente decir también a cuánto va a ser la dirección de D. La dirección de D, ¿ya? Es el eje tomado del eje de las X hacia el vector. La dirección de D, 40 grados. La dirección de F, ¿no? ¿Cuánto es la dirección de F? 90 grados, profesor. ¿Y cuánto es la dirección de E? 130 grados, profesor. Ah, ya. Entonces esta es otra manera de poner, ¿ya? Que ya tú lo estás viendo acá. Ahora la representación en forma polar. Dice, ¿ya? Dice, en este caso, el vector se representa como un par ordenado en donde la primera componente del vector representa el módulo, o sea, su medida. Y la segunda componente representa su dirección. ¿Sí? Ahí. Entonces, la medida, ojo, esta es la representación en forma polar. ¿Ya? Entonces, en forma polar. Te tienen que decir en forma polar para que tú representes así. ¿Ya? Entonces, acá tengo justamente lo que me dicen, el módulo, y acá tengo su dirección. Ah, ya, profe. ¿Ya? Entonces, ese módulo yo lo puedo poner así también. ¿No? Ahí está. Continuemos. Bien. Entonces, el módulo, este es el módulo, también lo puedo poner de esta manera. Módulo. Y esto de acá es 18 metros. ¿Sí? Y la dirección de D, esto es 18, 50 grados. ¿Ya? Cuando tú vas a hacer vas a entrar con los libros superiores, vas a ver eso, pero ya anda aprendiendo. ¿Ya? Entonces, continuemos. Bien, ahora representación analítica de un vector. ¿Ya? En este caso, ¿ya? Para la representación, en este caso, debemos tener presente que todo vector que se encuentre en un plano, acá tenemos un plano, el primer, ¿ya? Primer cuadrante, por ejemplo, XY, ¿ya? Se puede representar con un par ordenado donde las componentes del par son vectores colineales. Ahí está. Entonces, las componentes, ¿sí? Del par ordenado son vectores colineales. O sea que se van a representar en una misma línea. Por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, acá, para el X, que es para el componente A de X, siempre va a ser lo que está acá, ¿no? Línea horizontal. 3, 6, 8. La primera componente de ese vector A en X es 8. En el siguiente, la componente de ese vector en Y. Comienzo a contar 3, 6. Ah, ya.
como lente para ese vector A en I, 6. Entonces este vector queda representado por 2 puntos. 8,6 me representa un vector, 8,6 unidades. ¿Sí? Me está representando un vector. ¿De acuerdo? Ahí está. Ya. Sigamos. Profe, ¿y cómo calculo su módulo del vector A? Ah, su módulo. Ya vamos a ver ya poco a poco. Suma de vectores. ¿Ya? Veamos qué sucede al sumar dos vectores. Cuando dos vectores forman un ángulo de 0 grados, estaremos en la operación de la resultante máxima. O sea, ambos vectores se va a sumar aritméticamente su resultante. O sea, 4u más 3u, ¿ya? El módulo de la resultante máxima va a ser la suma. A más b, ese módulo, ¿ya? El módulo A, este es módulo, no es vector, ¿ah? El módulo, porque viene a ser la suma de A, la suma de B. Es 7 unidades, ¿ya? Ahora acá, cuando dos vectores forman 180, cuando se forman 180, si yo junto este origen, acá con este origen, van a estar opuestos. Cuando suman 180, se trata de la operación la resultante mínima. O sea, quiere decir que 4 menos 3 me va a dar la resultante mínima, que es una unidad. O sea, acá se resta, mayor menos menor, y acá se suma. Ah, ya, entonces la resultante máxima se suma, y en la resultante mínima se resta el mayor menos el menor. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, muy bien. Ya, sigamos. Ya, vamos a hacer un stop. Ya, viene justamente ahora las preguntas. ¿No? Bien. Ahora sí, tomando atención, activen su cámara. Ya dije ya, por favor. Bien. Ahora sí voy a preguntar. ¿Ya? Voy a preguntar todo lo que hemos hecho ahorita en la teoría. ¿Ya? Recuerdan que después tiene su práctica todavía. ¿No es cierto? Sí, profesor. Y va a salir de la teoría. Y luego viene la práctica dirigida. Y luego queda su práctica domiciliaria. Cuando uno hace esas tres cosas, va a aprender. ¿Ya? Esa es la forma de aprender ciencias, practicando, leyendo. Por eso que yo le entrego, al menos la clase de teoría, las entrego a ustedes, para que lo tengan ahí y de repente se olvidaron algo y hagan su práctica domiciliaria. ¿Ya? Bien. ¿Alguien salió? ¿Quién salió? Bien. Ahora sí, la pregunta, ¿ya? A ver, mi pregunta va a ser para Geraldí. A ver, Geraldí, Sí, profesor. ¿qué es un vector? Valero, a ver. Profesor, es un elemento matemático. Es un elemento matemático. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Qué tiene que saber el vector? ¿De Es vector? un elemento matemático Vale. que permite representar una serie de magnitudes. Claro, nos permite representar magnitudes vectorial. ¿Sí? Nos permite para representar magnitudes vector.
Muy bien. Ya. A ver, siguiente pregunta para, ya, Juan Diego. Juan Diego, ¿cuál es el primer elemento del vector? ¿Cómo se llama? A ver, Camila. Módulo. Módulo. ¿Y qué es el módulo? ¿O para qué sirve? Para representar el tamaño del vector. Claro, la medida o tamaño del vector. ¿Sí? Muy bien. A ver, Angie, ¿a qué se llama dirección de un vector? La dirección viene a ser aquel ángulo que se forma en sentido antihorario. Antihorario tomado del eje positivo de las X. ¿Estamos de acuerdo? Es el ángulo tomado el eje positivo hacia el vector. ¿Sí? Y es de forma antihoraria. Muy bien. ¿Y cuál será el tercer elemento? Son tres. A ver, dime, Marifé. Módulo, dirección y sentido. ¿Ya? Módulo, dirección y sentido. ¿Estamos de acuerdo? A ver, la pregunta es para Josep. Para que haya resultante máxima, ¿cuál debe ser el ángulo entre esos dos vectores? Josep. A ver, Marifé. La suma. Ya, pero cuando es la resultante máxima es una suma, pero ¿cuánto debe ser su ángulo entre ellos? Grisel. Tiene que ser 0 grados. 0 grados. ¿Sí? 0 grados. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Ya? A ver. Pregunta para Marilyn. Para que exista una resultante mínima entre dos vectores, ¿cuánto debe ser ese ángulo que está entre ellos? Pero se puede repetir una pregunta, es que Ya. al momento de... Ya, muy bien, voy a repetir. Ya, para que exista resultante mínima, ¿cuánto debe ser el ángulo entre los dos vectores? 80. 180. 180. ¿Por qué? Es un ángulo llano. ¿Sí? Imagínate que este es un vector y el otro es otro vector. ¿Ya? ¿Sí? Pero cuando es máximo, ambos tienen, ya, fíjate, se puede sumar, ambos van a, cuando es mínima y máxima. ¿Ya? No olvidar eso. ¿De acuerdo? Bien, no olvidar eso. Bien. Continuemos. Bien, acá está justamente, ya, acá está. Continuemos con lo que sigue. ¿Ya? Veamos acá un problema. Si la resultante máxima y mínima de dos vectores es 9 y 3 unidades, calcule el módulo de uno de ellos. La resultante máxima se suma, porque hace 0 grados. A más 9, a más vector A más el vector B me da 9. Ah, ya, 9 unidades. La resultante mínima, la diferencia de los módulos de A menos B, me da 3. Cuando yo sumo verticalmente, 9 más 3, 12. Y acá menos, más B con menos B se va y me quedaría 2A. Ya saldría 6 unidades, pero me dice calcule el módulo del vector de uno de ellos.
¿no? Cualquiera. Entonces, estamos calculando, acá tenemos uno vale 6 y el otro vale 3. ¿Ya? Ahí está. Ejemplo, ¿no? Ahora, cuando los vectores forman 90 grados, ¿ya? Fíjate, si este vector vale 3 y este vector vale 4 su módulo, entonces su resultante utilizo el método de Pitágoras. Ojo que ambos están formados por un origen. ¿Ah? Ah, ya, profesor. Entonces, en este caso va a ser, ya, utilizando Pitágoras. A al cuadrado más b cuadrado raíz cuadrado me da el módulo del resultante. Y acá cuando tengo, ¿sí? A ese vector A y ese vector B, tengo un ángulo, la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo de A más el módulo de B más el doble producto del módulo de A por B por el coseno de A. ¿Ya? Eso te lo van a dar. Y esto es igualito que en antes, ¿ya? Propiedades, dicen si esto vale A, este módulo vale A de ese vector, vale, tiene el mismo valor, entonces la resultante será A raíz de 3. Si este vector A con este vector B tiene el mismo módulo, entonces su resultante va a ser el mismo módulo. ¿Ya? Ahí está. Veamos acá el método del polígono. ¿Ya? Si se va hacen la tarea, la práctica creo que hay 6 problemas. ¿Ya? La práctica ya saben que está arriba con letras. Esa es. ¿Ya? Veamos en este caso un ejercicio. 2 personas intentan sacar un clavo, dice, usando argollas. Usando una cuerda. ¿Ya? Acá está la argolla y están jalando por una. Cada uno de ellos ejerce una fuerza, ¿cómo se mueve? Calcula el módulo del vector resultante. Este vector, su módulo es 15. Este vector, su módulo también es 15. La resultante, ¿te acuerdas si esto valía A? Esto valía A y esto era 120, su resultante tenía el mismo valor. Y acá está. Así, propiedad, ¿no? Pero fue un problema. Igual acá. Estos dos, este vector que está acá con este vector que está acá hay 3 vectores. 1, 2, 3. Me piden la resultante, pero voy a encontrar la resultante de este vector que está acá. Y va a pasar por el medio. Ah, ¿y cuánto va a valer? 5. Y esto va a ser la mitad, o sea, va a ser 5, ¿ya? Y este es 5 y es 90. 5 por acá y 5 por acá, acá está. 5 por acá y 5 por acá, la resultante va a ser esto que está con rojo. Va a ser, como hace 90, 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, 5 raíz de 2. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar acá. ¿Ya? Entonces, jóvenes, hacen la separata de 6 ejercicios. Esa es la práctica. ¿Ya? Esa es la práctica. Ya, ahorita se va la señal. Entonces queda 20 minutos para que hagan esa práctica. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ya, muy bien.